Moisés? Fue a dar voz de alerta. Fue a Egipto y fue a dar voz de alerta y a decirle a Faraón que deje ir al pueblo de Dios. Dios pudo soplar sobre ese chofar, pudo usarlo, pero primero requirió limpiarlo. Acuérdense que Moisés ya había matado. Y no sabemos si Moisés, como ya había en aquel tiempo, cuando vino el Señor tenía como 80 años, pero cuando fue a Egipto tenía 40. No sabemos si Moisés ya había fornicado con mujeres, ¿verdad? Pero sí sabemos que había matado. Moisés venía en pecado delante de Dios, pero el Señor le hace un proceso ahí mismo, ¿verdad? Y lo limpia de la lepra, o sea, del pecado, y lo usa. Entonces ya va Moisés como atalaya, va como chofar de alerta, y viene a decirles que al pueblo de Israel, que Dios los va a liberar, que Dios los va a saber para liberarlos. Cuando salen de ahí de Israel, ya se sabe la historia, ¿verdad? El Señor sigue usándolo, pero todavía lo siguen puliendo. Lo meten en ayuno por 40 días, 2 veces. Y Moisés se le da ese brillo como se le da a este. Sale pulido tanto que brillaba tanto. ¿Y qué pasa? El pueblo le decía que se tapara la cara. Era un chofar andante, un mensajero de Dios. Daba la alerta de todo lo que venía, daba la alerta del peligro. Pero llega un momento en que se le da la autoridad a Josué. Y a Josué se le constituye, ¿verdad?, el comandante o el capitán, ¿verdad?, o el que iba a guiar al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero Dios también hace el mismo proceso o parecido con Josué. Cuando Josué recibe el mando, Josué también, ¿verdad?, daba alertas con su chofar, cuando había guerras y todo. Daba alertas por medio de los atalayas. Inclusive mandó unos espías a Jericó, ¿verdad que sí? Y ahí en Jericó, ¿qué miraron? Gigantes. Tanto que los israelitas se asustaron y no querían, dijeron, no, somos langostas, salgo de un lado de ellos. Eso es tierra de gigantes. Tenían miedo. Pero había un hombre valiente que era Caleb y Josué, grandes chofares de Dios. Pero cuando Josué recibe el poder que se le dio a Moisés, se le da a él. Viene el mismo ángel de Jehová que se le apareció a Moisés, se le aparece a Josué y le dice: quítate la sandalia de tus pies, porque este lugar donde estás santo es. También lo limpió. Tuvo que pasar por un proceso parecido al de Moisés, ¿verdad? Y también se tuvo que limpiar, ¿verdad? Cuando el Señor lo limpia a través del ángel de Jehová, Josué llega, ¿verdad? Pero ya va con un mandato del Espíritu Santo, por decirlo así. Sabemos que el Espíritu Santo, por nosotros los trinitarios de Jesús, es el Padre. Pues resulta que va, y como sabemos, se pone a dar 7 vueltas, ¿verdad?, a Jericó. 7 vueltas. Pero dice la palabra de Dios que los sacerdotes llevaban cuernos. Y Josué les había dicho: cuando yo les diga, suenen los cuernos, o suenen las bocinas, o suenen las trompetas. Y cuando yo les diga al pueblo, grite, grita. También las personas chofares, resulta que gritan. Cuando Josué les dice: griten, y gritan, y caen los muros. Así nosotros. Así por el proceso que pasó este cuerpo para ser limpio, nosotros, cuando venimos a Cristo, fuimos escogidos entre muchos, ¿verdad? Pero la diferencia es que venimos con defecto. Venimos con hoyos,
con grietas y sucios, muy sucios de corazón. ¿Verdad que sí? Venimos, pero cuando vino Jesús, aquel carnero sin mancha y sin nada de grietas ni hoyos en su chofar, que era el mismo, Él nos presenta al Padre y empieza el proceso, nos empieza a limpiar, ¿verdad? Nos empieza a limpiar a nosotros para podernos ¿a qué? A usar, ¿verdad? Nos empieza a limpiar. Pero si Vicente lee Gálatas, el libro de Gálatas, búscame Gálatas 2:20, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que requiere primero para llegar a ser un chofar espiritual. Ya entendimos lo literal, ahora vámonos a lo espiritual. A Gálatas 2:20. Y en Gálatas 2:20 vamos a empezar a ver el primer requisito, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo diciendo que ya, en pocas palabras, yo ya morí con Cristo. Estoy crucificado. Pablo ya era un chofar. Pablo ya había dado muchas alertas en diferentes lugares, tanto que cada rato lo golpeaban, pero no podían detener a ese chofar, porque él ya había muerto y era Jesús en él, por eso tenía ese poder. Entonces, sabemos que para hacer el chofar primero tenía que morir un carnero. Nosotros primero tiene que morir la carne. Y empieza el proceso de Dios y nos empieza a limpiar a nosotros. Porque venimos así, sucios, pero tenemos que morir. Y en ese año de proceso que tienes de cristiano, el Señor te va a ir afinando, te va a ir limpiando. Por eso cuando una persona viene y me dice a mí, ¿sabe qué, hermano? Fulano está bien ungido. Una hermana me dice una vez, oh, mi sobrina está bien ungida, oh, hasta profetiza. Dije, ¿sabe qué, hermano? Deje que pase un año. Si en un año sigue con ese poder, si en un año sigue con esa unción, entonces es una ungida, si no, no es una ungida. Se me enojó la hermana. Pero como a los 2 meses me llama por teléfono casi llorando y me dice la hermana, hermano, tenés razón, mi sobrina está casada y resulta que se anda metiendo con un hombre. Ay, pero está ungida, ¿no? Ay, pues yo creí que le dije, tiene que pasar el año. Yo lo dije sin saber lo del chofar. Y eso lo dije hace como 4 años. Y ahora se me confirma. ¿Sí me entienden? Requiere de un año. Por ejemplo, tú puedes conocer a un hermano, imagínate en tu mente el que tú quieras, que sabes que es espiritual. Perdón, que no anda bien espiritualmente, que anda bien mal. Pero luego se mete a un ayuno, 2 ayunos, y queda espiritual. Tú no puedes decir que está ungido hasta que le mires que siga así un año. Si pasa ese año, entonces ya puedes decir, este es un ungido de Dios. Pero si llega a los 8 meses, en los 8 meses vuelve a quedar la misma revolcada, ¿cómo dice? La mismo vómito, ¿verdad? Entonces no fue un ungido de Dios. Simplemente, ¿verdad? Dios estaba teniendo misericordia de él y él estaba haciendo una lucha por someterse. Estaba de visita en los atrios de Dios, pero no se quiso quedar, ¿verdad? Entonces quedamos en que estamos pasando por un proceso. Miramos que primero el animal tenía que morir, pero tenía que ser un animal sin defecto. Ahora nosotros es al revés, venimos, pero vinimos con defecto, ¿verdad? Venimos con defecto, ¿por qué? Porque somos pecadores, pero el animal era sin defecto porque representaba a Jesús. Y Jesús venía sin pecado a este mundo y así vino y así se fue. Vino santo y se fue santo. Pero ahora a nosotros se nos toma con defecto.
vine a buscar a los enfermos, no a los sanos. Viene el Señor y nos toma así de sucios, ¿verdad? Pero el Señor, cuando tú vienes al Señor, Él te demanda, como dice en Gálatas, ¿verdad? Él te demanda que mueras y que viva Él en ti. En Gálatas 2:20, ¿verdad? En Gálatas 2:20 dice bien claro: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si no más me acuerdo, en Mateo 16:24 dice: cualquiera que esté en pos de mí, lo repite, tome su cruz y sígame. ¿Qué está diciendo? Las palabras que dijo Pablo. Pero primero lo había dicho Jesús, no Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que Pablo hablaba con revelación del Espíritu Santo, porque Pablo, en aquel tiempo, cuando Jesús estaba en la tierra, todavía Pablo ni siquiera aparecía. Ni siquiera como Saulo. Existía, pero ni siquiera andaba como Saulo, ni como Pablo. Entonces, cuando Jesús dice: cualquiera que esté en pos de mí, tome su cruz y sígame, ¿qué está diciendo? Cualquiera que me va a seguir a mí, requiere que muera. Tienes que morir, pero no morir, mi hijo, en que tu cuerpo muera, sino que mueras a los deleites de la carne, que mueras al pecado y que vivas para Él. Ahora Pablo, hablando con revelación del Espíritu Santo, ya en Gálatas, confirma lo que Jesús pedía. Y Pablo ya lo habla en propia carne, pero ya viviéndolo y diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿verdad? Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en lo cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En pocas palabras, murió en la carne, ¿verdad? Murió en sus deleites, en sus maldades, pero ahora está viviendo como un chofar de Dios, ya limpio, cristiano, pero está viviendo de acuerdo a los mandatos del Hijo de Dios. Y como Jesús era el que vive en él, Pablo no lo detenía nada. Nada detenía a ese hombre, nada. Fue el apóstol más valiente que existió, aún el más valiente que Pedro. Pablo se metía donde nadie se atrevía a meter, porque ya no era Pablo, era Jesús dentro de él. Por eso, cuando Pablo estaba listo para que lo decapitaran, ¿qué dijo? He acabado la carrera, he ganado la batalla. Estaba listo para recibir el galardón de Dios. Y así el Señor, al igual que el Pablo, el Señor nos está limpiando, nos está preparando para cuando venga aquel día, Él pueda tomarte como chofar y pueda soplar. Y desde ahorita el Señor sopla. Hay veces que usa al hermano Juan, o usa al hermano, o al hermano, o a la hermana, o al hermano. Viene el Señor, toma a Vicente, o toma a mí, o cualquiera, y usted dice, y empiezas en la calle: oiga, ¿sabía que Cristo lo ama? ¿Sabía que Cristo murió por usted? Y es Jesús hablándoles a través de nosotros, porque eres su chofar. Él ya te limpió para que tú hablaras. Estás dando la alerta, porque tú sabes la guerra, tú sabes que viene la guerra espiritual, tú sabes que ya está ahí, y tú estás dándole la alerta a la gente. Tú eres el chofar, tú eres el atalaya de Dios. Pero todo aquel que no hace caso y ignora la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que la misma palabra lo condena. Entonces, si no hacen caso, están muertos, están fritos, como estábamos nosotros sin Él. Estábamos fritos, estábamos muertos, pero Él nos tomó y nos dio vida, ¿verdad? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y en el libro de Isaías 1:21, ¿verdad? Isaías 1:21, si ven que ya cuando hablamos ya de lo espiritual se pone bien bueno. Amén. Isaías